Hola artistas, soy Juan Mieres. Hoy vamos con el capítulo 51 de Iniciación a la Acuarela. Se va a titular Focalizar Marina. Vamos a pintar una marina. Son los bufones de Pria en Llanes a partir de esta fotografía. Utilizamos papel de acuarela de 300 gramos al 25% de algodón de grano fino. Pinceles y paletillas de pelo sintético, una espátula de plástico o una tarjeta de crédito. Y mi paleta es vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo y ocre amarillo. Bueno, este tema que vamos a hacer a partir de esta fotografía lo vamos a hacer diferente esta vez. Vamos a concentrar la atención en esta parte del cuadro donde están los bufones. Y entonces vamos a definir bien lo que vamos a pintar con el dibujo solo en esta parte. El resto lo vamos a dejar inacabado. Y cuando pintemos lo mismo, vamos a acabar bien el cuadro donde nos interesa, que es esta parte, y el resto lo vamos a dejar a grandes rasgos, sin terminar. Vamos a empezar por el cielo. Esto que vamos a hacer nos va a resultar difícil, sobre todo a los que somos un poco maniáticos, perfeccionistas, porque tenemos la tendencia a terminar todo mucho más de lo que es necesario. A veces es más interesante dejar las cosas insinuadas simplemente que acabarlas mucho, porque uno obligas un poco al que está viendo el cuadro a aportar algo de su propia imaginación para acabar el cuadro. Bueno, voy a hacer primero el cielo, que también voy a intentar hacerlo así. Terminar bien esta parte, concentrar el color ahí y a los lados dejarlo difuso. Voy a usar esta brocha grandona. Voy a echar un poquitín de rosa primero. Habrá que dibujar algo. Voy a dibujar un poquitín primero. No acordaba. Lo mínimo. Y solo donde nos interese. Voy a dibujar esta roca. Aquí va un bufón. No dibujo más. Bueno, pues eso, empezamos. Un poquitín de rosa. Voy a dejar el blanco si necesitáis reservar, reserváis un poco.
con el líquido de máscaras, azul celeste, una gotina de marrón y un poco de azul ultramar. Agua. Aquí voy a dejar el bufón grande y aquí el pequeño. Ahora voy a echar bien agua alrededor. Aquí hay un poco de espuma también. Más agua. 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 Voy a echar un poquitín más de color en el centro. Azul ultramar, un poco de rojo. Agua. Más agua. Bueno, ahora voy a ir con el mar. Voy a coger la brocha un poquitín más pequeño. Azul celeste, un poco de marrón, azul ultramar. Agua. Sombra, azul ultramar, un poquitín de azul celeste. Agua.
más agua. Un poquitín más de color aquí. Agua limpia. Azul celeste, sombra tostada. Ahora el agua de delante hasta aquí, más o menos. Azul celeste, sombra tostada. Un poco de rojo. Agua y un poco de rosa. Bueno, ahora vamos con la tierra. Sombra tostado. Un poco de rojo. Azul. Un poquito más de rojo. Azul. Rojo. Sombra tostado azul. Agua. Sombra tostado.
agua, más agua. Azul, sombra, azul, sombra tostada, azul ultramar, agua, más agua. Azul, agua. Sombra tostada, azul celeste, azul ultramar, agua, agua limpia, azul celeste, sombra. Voy a meternos aquí un poco. Voy a dar un poco de verde aquí. Primero siena tostado. Vamos a intentar definirlo un poco esto. Un poco de rojo. Agua, más agua. Ocre amarillo.
Azul ultramar. Digo amarillo, perdón. Azul. Un poco de rojo. Más azul. Agua. Más agua. Un poco de rosa. Azul ultramar. Un poco de amarillo. Amarillo. Azul. Amarillo. Siena tostado. Muy suave. Voy a darle un poquitín de verde por aquí.